episodio número 2466. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y ya como ustedes han escuchado, estamos estrenando esta nueva introducción, este nuevo fondo musical. Le damos las gracias a nuestro hermano Omar Medina por hacer esta diligencia y obviamente también al hermano Diógenes Domínguez. Estamos ya en esta lección número 5, por la gracia de Dios, la buena noticia del juicio, con el texto a memorizar de Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7 decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. De verdad que cada vez más estamos aprendiendo y se está profundizando este estudio de la santa palabra de Dios y de este segundo trimestre, de este trimestre poderoso que tiene que ver con los 3 mensajes cósmicos. Así que vamos de inmediato a hablar con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite que esta semana sea de gran bendición, iniciando hoy en la parte introductoria y la parte del domingo, que realmente seas tú el que nos dirijas y que a la vez podamos aplicarlo a nuestras vidas. Bendice a nuestra familia a través de todo lo que hagamos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La buena noticia del juicio. Entrando a la parte introductoria correspondiente al sábado 22 de abril, si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio que tanto falta aquí y ahora va a llegar. Y Dios mismo es el juez de toda la tierra, tal y como lo establece Génesis 18:25 y también el Salmo capítulo 58, versículo 11, Salmo 94:2 y 98:9. Lo aplicará tal y como menciona la Biblia el hecho de que Dios será el juez de toda la tierra. O como escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 14 y el versículo 2. Qué pensamiento aterrador, ¿no? Tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala, tal y como lo establece Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Sin embargo, en última instancia, el juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Él es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. Yo siempre he dicho esto: el hecho de que Dios no salve a los que no se quieran salvar es un acto de misericordia, porque obviamente sería una tortura para una persona que está acostumbrada y que desde aquí no ha creado el hábito de adorar a Dios, de escuchar alabanzas, de escuchar su palabra, de estar en contacto con Dios. El hecho de que una persona sin ningún tipo de deseo ni de motivación venga a ir al cielo y esté rodeado de adoración y de alabanza. El que no le gusta eso aquí, que no se vista que no va, porque Dios obviamente no va a llevar a una persona que no desee para el cielo. Esta semana exploraremos los temas más profundos del juicio en relación con el gran conflicto que asola el universo.
y veremos especialmente lo que sucede cuando el pueblo fiel de Dios se enfrenta al inevitable juicio venidero, tal y como lo establece Hechos capítulo 24, versículo 25. Ahora sí, estamos listos para pasar con la parte del domingo, la importancia de la hora del juicio. El último libro de la Biblia, a saber, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. El juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Se nos invita a leer Apocalipsis 14:7, una vez más Apocalipsis 14:7, para responder a la pregunta, ¿por qué es importante que justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? Otra pregunta, ¿qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? Muy interesante. Vamos directamente a lo que es nuestra lectura bíblica o nuestro texto a memorizar de esta semana, Apocalipsis 14:7. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria sea nuestro Dios por su palabra. Ahora sí respondamos a la pregunta, ¿por qué es importante que justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? Bueno, es muy importante porque si hay algo que nosotros necesitamos complementar y tener presente, es que Dios provee para las necesidades antes de que éstas sucedan. Como Dios sabe que viene el juicio, ha provisto el Evangelio eterno. Como Dios sabe que todos debemos comparecer ante Él, Él nos da la solución al problema del pecado, la solución al problema de lo que merecemos, humanamente hablando, que es la perdición. Pero el Señor, obviamente, primero provee del Evangelio eterno para que así cada uno de nosotros pueda tomar la decisión de servir a Dios y recibir la vida eterna, o simplemente de ignorarlo y recibir el castigo eterno, porque de eso se trata el juicio, o vida eterna o muerte eterna. La siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? Bueno, tiene que ver básicamente con cuál es tu decisión. Lo habíamos mencionado. El Evangelio, si lo aceptas, recibes un veredicto favorable ante el juicio, porque tú estás pidiendo que el que hoy es tu abogado, mañana sea tu juez. Pero si tú, al contrario, en el Evangelio eterno no lo recibes, lo rechazas, tú estás diciendo que el que próximamente será el juez, hoy tú lo rechazas como abogado. Por lo tanto, solamente hay una oportunidad y es aquí y ahora la que Dios nos ofrece. El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es claramente que nosotros necesitamos entender que de eso se trata todo esto. Hay una acusación sobre Dios de que no puede administrar juicio sin misericordia. Mucha gente de hecho lo ve así.
o ve a Dios como un tirano que lo va a castigar, que lo va a aniquilar tan pronto tenga la oportunidad, o lo ven como un Dios tan amante, tan bueno, un anciano venerable, que por un lado hasta de alguna manera se burlan de él y no hacen absolutamente nada porque, como dicen, él como quiera me va a salvar. Ambas ideas son contrarias a lo que vemos en la palabra de Dios. La Biblia establece que Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia. Él tiene un balance. Como digo yo en uno de mis temas, el balance es de Dios, porque Dios es 100% amor, pero es 100% justicia. Y con eso, obviamente, Él está revelando ante el mundo y ante el universo cuál es su verdadero carácter. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. De verdad que cuando tú analizas el esfuerzo grande, inmenso que Dios ha hecho, lo único que necesitamos es agradecer, responder ante tanto amor derramado. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán, tal y como lo establece Daniel capítulo 7, versículo 10, Daniel 7, 10. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Esta cita pareciera como que estamos comentando algún escrito profético. De verdad que es sumamente insondable el hecho de que seamos tan preciosos para Dios, que Dios está atento y el universo a las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y de la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Se hace una pregunta final, pero se nos invita a leer el Salmo capítulo 51, versículos 1 al 4. Salmo capítulo 51 del 1 al 4, y se nos dice que atentamente y especialmente en el versículo 4 para responder a la pregunta: ¿cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? Vamos a ver qué es lo que dice Salmo capítulo 51, los versículos del 1 al 4, especialmente el 4, para responder cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio. Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, el versículo 4, el cual se nos hace énfasis a que atendamos. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. La verdad es que es uno de los salmos favoritos de toda la cristiandad y de su servidor también, porque contiene este Salmo 51 un corazón quebrantado, un corazón humillado, dispuesto a hacer la voluntad de Dios y pidiendo lavamiento por los pecados. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? Bueno, al final, en el versículo 4, tal y como menciona el autor, se menciona que el objetivo del juicio, finalmente, además de que Dios pueda rescatar a su pueblo, que es un propósito básico para Dios, pero también
que Dios sea reconocido justo y su palabra, ¿verdad? Justo en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido, lo que Él ha hecho, sobre todo, y tenido puro ante todo el universo. Yo creo que luego del juicio es que viene la palabra que se arrebata. Justo y verdadero son tus juicios, oh Rey de los santos. Todo el mundo, incluyendo el mismo Satanás y sus demonios, reconocerán que Dios es veraz. Ante tantas verdades, ante tanta evidencia, todo el universo quedará claro de que Dios es bueno, de que para siempre es su misericordia, de que sus juicios son juicios justos y por lo tanto podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar en que Él hará tal y como lo ha establecido. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios es justo, que Dios es misericordioso y que la importancia del juicio es precisamente para demostrar el carácter de Dios y cómo la buena noticia del juicio es que ya Cristo Jesús pagó nuestra deuda. Si aceptamos su sacrificio, si aceptamos el Evangelio eterno, consecuentemente estamos ya sellados para vida eterna. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a aceptar este Evangelio, a vivir atentamente a lo que tú nos has revelado, sabiendo que hay un registro fiel de nuestras acciones, de las intenciones de nuestro corazón, y por lo tanto pedimos desde ya que tú nos ayudes a obrar al unísono con el Espíritu Santo, que no entristezcamos al Espíritu, sino que hagamos las obras del Espíritu. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para este lunes la misericordia y el juicio de Dios, en el marco de esta lección número 5, la buena noticia del juicio, con el texto a memorizar de Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Aquí, en Audios de Bendición, en Estudio Sistemático de la Biblia, hemos estado desarrollando estas ideas y queremos que muchas personas puedan adquirir estos audios. Recuerden que pueden compartirlo a través del WhatsApp, pueden llamar directamente al Ministerio Audios de Bendición al 484-838-8989, 484-838-8989, y de esa manera le va a llegar una copia. Usted marca, dice añádame a la lista de difusión, y diariamente usted va a escuchar este audio a primera mano. Tan pronto sale al aire, tan pronto se sube al canal de YouTube, usted lo va a poder escuchar, además de las plataformas que ya durante tiempos, ¿verdad?, antiguos, desde el 2014, se ha estado promoviendo, se ha estado subiendo en ebooks, en Apple Podcast y también en Google. En diferentes plataformas usted puede escuchar este programa. También puede escucharnos a través de Radio Oasis de Esperanza. De hecho, el contacto con Radio Oasis de Esperanza es el 203-302-0397, 203-302-0397. Es la vía de contacto con Radio Oasis de Esperanza, el cual obviamente está fusionado a este ministerio. Estamos colaborando, ¿verdad?, a tiempo parcial en ambas localidades o en ambos ministerios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor.
Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.